La primera pregunta, Andrés Manuel, el Senado sacó a contrarreloj el Código Electoral. ¿Usted qué piensa? ¿Que debimos de haber esperado un poquito, hombre, el próximo año? ¿O está bien esa premura porque nos fuimos con mensaje de urgencia? La situación de aprobación anoche del Senado, pues obviamente había un mensaje de urgencia de la Presidencia de la República en cuanto a la aprobación por los términos. Tenemos que tener en cuenta que en marzo, en menos de 3 meses, iniciamos el año electoral de las elecciones de Congreso. Entonces, se podía estar cruzando con alguna de estos artículos en la reforma en la entrada en vigencia del nuevo Congreso de la República. Personalmente considero que sí, que fue prematuro, que se haya podido estudiar más, que se haya podido esperar hasta marzo y que su aprobación fuera en junio, terminando el periodo legislativo 2021. Pero igual, pues, ya pensar en esa situación cuando Cámara lo aprobó, Senado lo aprobó, ya lo importante aquí sería analizar los más de 250 artículos que fueron aprobados y cómo nos va a afectar eso en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día en las elecciones, porque vienen cambios. Algunos cambios no son tan notorios como otros, pero hay unos cambios que sí son fundamentales. El primero, Andrés Manuel, mire, desde 1986 no se hacía una reforma sustancial. Y digamos que esto es mucho tiempo, ¿no? Pasó la Constitución del 91, introdujo unos elementos que a manera de a ojo de buen cubero podrían ser algunas reformas, pero hay una que llama muchísimo la atención y que atrae, y es la paridad de género. Yo creo que en la paridad de género 50 y 50, eso va a reformar de alguna manera la participación política y la representatividad de la mujer, que es, hoy en día hay más mujeres que hombres, sin contar pues también las otras expresiones que se asimilan, pero definitivamente el caudal electoral femenino es totalmente superior al del hombre. Y va a suceder algo, ¿no? Y es que van a salir al ruedo, y yo lo hablo aquí por los candidatos, por los consultores, por personas como usted que están en el medio, la proliferación de candidatas se nos duplicó, por decirlo así, se nos duplicó. ¿Qué incidencia va a tener esto en el proceso y qué mirada tiene esto para darle paso a mis amigos analistas también? Yo pienso que es el gran logro, la paridad de género. Colombia estaba en mora, casi todos los países de América Latina ya tienen paridad de género en cuanto a la conformación de las listas que se inscriben a las diferentes corporaciones públicas. El 30% que era el que estaba vigente hasta las elecciones de 2019 se modifica. La propuesta inicial era el 40% en este nuevo código electoral y el Congreso, en su sabiduría, teniendo en cuenta otros proyectos de ley de reforma política diferentes a la reforma electoral, decide aumentarlo al 50% y generar lo que hoy le llamamos la paridad de género. Si bien eso le da más participación a la mujer, es un hecho porque pues ya una lista a un consejo del distrito de Cali de 21 curules, pues serán mínimo 10 mujeres, 11 hombres o 11 mujeres, 10 hombres. Eso lo determinará quién encabeza la lista. Pero a eso le faltó, para algunos les faltó de pronto más dientes, porque si bien van a participar, eso no significa que van a conformar la corporación respectiva, llámese consejo, asamblea o el Congreso de la República. Pero sí es positivo, obviamente de todo punto de vista es positivo. Ya nos toca es acompañar a esas candidaturas, a esas candidatas, darle los espacios, que los partidos les den los recursos, que eso es una parte compleja. Colombia, así como están las cosas, ¿está preparado o no en materia de software y seguridad electrónica para dar ese paso al voto electrónico? Manuel, ¿usted cómo ve este panorama en Colombia? Pues se lo voy a colocar en este contexto. El proyecto de Código Electoral entró con varias modalidades del voto. Los congresistas, en las más de 1000 horas de estudio que tuvieron, dicen que tuvieron 1000 horas de estudio, decidieron tumbar todas las modalidades de voto electrónico. Se colocaron de acuerdo los partidos de gobierno
y los de oposición. Entonces eso ya nos puede dar una lectura clara de qué representa el voto electrónico en Colombia. Definitivamente no hay seguridad, no hay tranquilidad, hay duda en el voto electrónico, sobre todo en el manejo detrás de bambalinas, lo podríamos decir así, el que administra el software, los ingenieros de sistemas. No nos podemos alejar de que es un país con un alto nivel de corrupción. Creo que ocupamos el deshonroso primer lugar en alguna medición que hicieron hace poco. Entonces, el voto electrónico queda todavía en deuda en Colombia porque no estamos preparados para eso. Hay una figura que se aprueba, que es el voto mixto, que es con máquinas electrónicas, que yo puedo ir en donde hayan los puestos de votación, donde estén las mesas con voto mixto, va a haber una maquinita donde va a aparecer la pantalla y todos los candidatos y yo escogeré por el que quiero votar. La maquinita va a imprimir un papelito, un certificado, o sea, va a aparecer lo que yo voté y ese papelito lo deposito a la urna. Ese es el gran avance tecnológico que vamos a tener. Ahí van a haber conflictos en cuanto al conteo, al escrutinio al final del día, si lo que valida la maquinita es más fuerte o lo que valida la mesa. Ahí ya también se está reglamentando qué va a suceder en cuanto al conteo posterior en la mesa. Pero definitivamente yo considero que no estamos preparados y doy gracias de que no se fue aprobado las otras modalidades de voto. La participación de las mujeres debe ser activa y debe ser una intención de ellas, hasta el punto que no hay un límite, doctor Andrés Manuel, para la participación de las mujeres. En una lista puede haber el 70% de mujeres, el 100% si se quiere de mujeres, manteniendo la restricción que se tiene que aplicar obligada de ese 30% que tenemos hoy, antes de la aprobación de este código, la participación de género. Pero se lo digo con propiedad porque he participado de esos procesos. La mayoría de las listas de los partidos hay que rellenarlas, así en término coloquial, rellenarlas, porque las mujeres tienen la oportunidad de inscribirse, pero no participan. Y muchas personas con muchos criterios, con liderazgo, con todo lo que usted quiera, con todos los pergaminos, para ser unos buenos concejales, unos buenos diputados, unos buenos congresistas inclusive, pueden inscribirse en esas listas, pero hay un factor que es determinante. Hoy hacer una campaña política en Colombia es supremamente costoso para quienes pretenden hacerla o aspiran a ser candidatos a una u otra corporación. ¿Y todo por qué? Porque ese mismo Congreso que hoy nos está engañando, diciendo que van a colocar el 50% de participación del género, pues ya en este caso no es ni el mayoritario ni el minoritario, no, es el 50% del género. Llámense hombres y llámense mujeres, es decir, que vamos a tener unas listas paritarias. Eso no se va a lograr porque las personas que participan en esas listas ya saben de antemano que van a servir sencillamente de una especie de caballos de Troya, para poner unos votos, para arrimar unos votos, pero para no ser elegidos, porque los recursos económicos con los que cuentan no les da para hacer una campaña digna y competitiva. Entonces, doctor, yo creo que esto es lo que está aumentando y se están haciendo su propio harakiri esos congresistas y todos esos personajes de la política se están haciendo su harakiri, porque mañana, cuando se vayan a confeccionar las listas, mire, de lo berraco, perdóneme la expresión, doctor Jiménez, que hay para confeccionar una lista, es conseguir ese 30% que teníamos que conseguirlo. Por eso las listas no se inscribían completas. Coincido mucho en lo que tú dices respecto al tema de que es un boquete, ¿no? Es una apertura. Los congresistas mayoritariamente hombres, por el hecho de dar una estocada de pronto más mediática del tema de moda, que es el género, de la paridad de género, no han medido los alcances. Yo estoy de acuerdo en eso. Con algunos amigos consultores como Harvey hemos hablado que esta es la década de la mujer y la mujer sí va a aprovechar ese espacio.
créalo, que de pronto a las elecciones de 2019, de 2018, no había escasez de mujeres dentro del espacio político, pero los estadísticos nos muestran que en estos últimos 20 años la participación y la representación de la mujer es alta. Hoy estamos llegando a más del 20-22% con el 30% en las listas. O sea que ellas no solo se están escribiendo, sino que están quedando electas, están quedando elegidas. Si no hay una financiación total de las campañas donde aparezcan esas mujeres que no tienen todas esas cantidades de dinero, salvo la Merlano, ¿no? Sí, la financiación es uno de los huecos que no reglamentaron. Estaba proyectada la financiación por parte del gobierno de todas las campañas, pero no se reglamenta y obviamente funcionará el maletín en toda la geografía colombiana porque pues, no nos digamos mentiras, eso es una realidad. Pero desde el lado positivo, nosotros lo venimos analizando de que se abre el espacio, se abre el espectro. Pasar del 30 al 50, de la misma manera que lo estamos mirando de que va a ser difícil, pues les va a tocar conseguirlas porque no hay de otra, es sí o sí las tienen que conseguir. Entonces, o las consiguen como mal la llamamos relleno, o las consiguen con perfil alto y las respaldan y las apoyan. El Valle del Cauca es pionero en eso. Tenemos por segundo periodo gobernadora, cosa que no sucede en ningún departamento. Entonces nosotros sí vamos avanzando en esa parte y pienso que los demás departamentos tienen que irse concientizando y los partidos políticos también lo tienen que hacer. Es que Andrés Manuel, venga, yo les hago también en esa ruta de optimismo de Andrés Manuel. Yo sí creo, usted mencionó algo de lo que hemos hablado y es que esta es la década de la mujer y yo pienso que va a ser la década y la era de la mujer porque son mayoría definitivamente y en las democracias las mayorías tienen un poder. Y les voy a contar, usted acabó de mencionar territorialmente lo que pasa aquí en el Valle. Pero no tanto mayoría, Harvey. Sí, no tanto claro, mayoría. son mayoría, votan más hombres, Sino, votan más mujeres que hombres. Harvey, pero no tanto mayoría, sino que han salido muy buenas gobernantes. También ha salido muy buenas gobernantes, pero mire, inclusive con unas dificultades sobre el género, ¿no? La vez pasada que entrevistábamos a la doctora Dilian Francisca, le preguntábamos sobre el tema y ella ahí encontraba incluso una dificultad en la mujer misma de credibilidad. Pero bueno, les voy a dar un ejemplo. Mire, en el mundo, esas que entraron y que supuestamente las tenían como relleno, yo le voy a decir, Cristina, entró al lado de Kirchner, supuestamente como la primera dama, pero ese tiburón hoy en día es el que maneja esa facción de política en Argentina. Y no es en vano, mire, así mismo llegó una jovencita, una muchacha muy joven, ¿se acuerda? Evita Perón, llegó a acompañar a Juan Domingo Perón, y esa mujer, si no se diera la muerte tan temprana de ella, habría sido presidente seguramente, porque en el segundo mandato de Juan Domingo Perón, le voy a contar, salió el pueblo al balcón a pedirle, en la segunda candidatura, a pedirle que ella fuera la vicepresidente. Salió una multitud impresionante. Finlandia funciona un gobierno de una primer ministra, Sanna Marin, donde de 17 ministros, 12 son mujeres, y ella llega como una coalición de mujeres. El mundo está en esa dirección, mire usted, el mundo va en esa dirección. La pregunta, Andrés Manuel, ¿por qué yo vi tan enojada Angélica Lozano, una mujer? Acuerde que Angélica Lozano es la pareja de Claudia López, senadora, una mujer de mucho eco en la política, pero ¿por qué la vi tan enojada con este tema de la reforma política tan apresurada? ¿Se quedó algo, Andrés, se nos quedó algo en el tintero que ellos quisieron meterlo rápido y de pronto se nos colaba como lo que pasó en Chile, ¿no? En Chile hay obligatoriedad en conformar la constituyente, mitad, 50% de hombres, 50% mujeres. ¿Qué le pasó? ¿Qué olfatea usted ahí con Angélica? Sí, hay una lectura también personal, considero, y es mi posición, que el código, si bien se actualiza a las tecnologías, a las tendencias de este nuevo siglo, todavía no reglamenta. Yo pertenezco al Colegio Electoral Colombiano y
y somos claros de que el Código Electoral debería tener un código de procedimiento electoral, debería tener un manual más claro, y todavía es escueto. Nuestro Código Electoral todavía es un código muy técnico, muy dado a qué funciones realiza la registraduría y la organización electoral, pero se queda corto en cuanto al trámite legal, los alcances legales de cada una de las cosas. La senadora Angélica hablaba que había que colocarle mucho cuidado a las facultades extraordinarias del señor registrador. Afortunadamente se cayó en las facultades al señor presidente, o si no, pues había sido una se situación... cayeron las del presidente, ¿no? Uf, que eran las que nos tenían asustados a todos, porque Dios mío. No, sí. La famosa ley de garantías, sí, la famosa ley de garantías que también se cayó. También puede abolir, imagínense, en medio de toda esta corrupción. Pero Andrés Manuel, usted quería preguntarle también sobre ese punto. Y a propósito, la famosa ley de garantías, ¿eso sirve, no sirve o es un simple saludo a la bandera? Yo en algún otro espacio con Harvey hemos hablado de esto y yo soy de los que apoyo que se haya caído la ley de garantías. ¿Por qué? Porque los municipios, los entes territoriales y las gobernaciones afirman que se pierden 14 meses de movilidad administrativa cada que hay que aplicar la ley de garantía. Nosotros tenemos muchas elecciones, somos un país de muchas elecciones. Venimos de 2019, ya estamos pensando en las de 2022 y tenemos después las de 2023. Entonces, una administración territorial pierde o gasta o no puede utilizar 14 meses en su tiempo de 48 meses, o sea, la cuarta parte, más de la cuarta parte, para poder contratar. Y como pues somos muy habilidosos, lo decía ahorita Norberto, echa la ley, echa la trampa, pues contratan todo antes de la ley de garantías. El término habla de 3 meses antes de las elecciones, pues entonces 3 meses antes de las elecciones contrato todo. Y obviamente hay unas excepciones legales que se permiten contratar dentro del término de la ley de garantías, pero me curo en salud y contrato todo antes. Pero pensaría yo que la ley de garantías, su ideología nació pues en el primer mandato del presidente Uribe para cuidar o salvaguardar pues la reelección. Al caerse el concepto de reelección, pues pierde fuerza la ley de garantías, porque aquí ninguno de los mandatarios es reelecto. Colocarán su figura, eso estamos todos de acuerdo, dejarán su legado con alguno o alguna que postulen, pero ya no hay reelección. Entonces, esa pérdida de fuerza de la reelección o con la reelección, pues generaba algunas dudas de la ley de garantías. Personalmente estoy de acuerdo con que se haya abolido. Norberto. Pero Andrés Manuel, discúlpame, Harvey, discúlpame. Sí. No, siga usted, profe. Gracias. En torno al tema de las encuestas, quienes hemos sido unos críticos, doctor Andrés Manuel, pues vemos que se les tocó esa parte de las encuestas y me parece importante que usted nos pueda ampliar al respecto, al igual que veo de verdad preocupado que le sacaron los dientes a la Procuraduría especialmente y a la Contraloría, quienes prácticamente quedaron sin funciones. En cuanto a las encuestas, si se reglamenta, se le da un orden a las encuestas y a las empresas encuestadoras, para que no sean, así como existían candidatos y partidos como de garaje, también existían encuestadoras de garaje, se creaban 3, 6 meses antes de las elecciones y después de las elecciones desaparecían. Ahorita van a requerir un perfil mayor, unos requisitos más importantes y el Consejo Nacional Electoral va a poder estar pendiente de cuánta encuestadora o encuesta resulte a nivel de país. Se va a prohibir el término de encuestas hasta por una semana antes para evitar pues que esas encuestas, que no nos digamos mentiras, también son utilizadas por algunos partidos políticos para apoyar o cargarle a algún candidato en contra o a favor y por intermedio de lo que puede influenciar una encuesta pública. En cuanto a la Procuraduría, el tema de inhabilidades, incompatibilidades, la Procuraduría escribió un documento, el Procurador General escribió un documento largo y fuerte
porque alegaba en ese concepto que el Código Electoral no podía o no reunía todas las condiciones en cuanto a eso. El congresista ponente del Partido Liberal, el representante de la Cámara ponente del Partido Liberal principal, porque eran varios ponentes, explicaba que lo que se buscaba con este nuevo Código Electoral en cuanto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades era reunirlos en un solo documento. En eso estoy de acuerdo porque estaba muy disperso. Es más, nosotros publicamos periódicamente y hay que mirar fechas, que la fecha de iniciación de la inscripción del candidato, que la fecha de la elección, que si usted tuvo manejo administrativo, que si usted tuvo manejo financiero, que sin contar pues el tema de inhabilidades por consanguinidad o por afinidad. Entonces era muy disperso y muy complejo. Y las elecciones atípicas por destitución de alcaldes o gobernadores en nuestro país son muy altas y el costo es muy elevado. Pensaría que más allá de que perdiera la facultad de la Procuraduría, es que se reúne en un solo documento y con unas reglas más claras el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Yo creo que esa es una de las cosas que en la ley sí debe quedar taxativa para que no se interprete y no se presenten todas estas demandas que al final es lo que está produciendo todo este tipo de elecciones atípicas en los municipios o en los departamentos, doctor Jiménez, porque hay interpretación. Y entonces todo tiene que comenzar a caminar bajo el haz de las sentencias que emite la Corte Constitucional o cualquiera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en este caso el Consejo de Estado, en esa materia. Creo que en eso se han quedado laxos. Yo diría que debieron haber profundizado para que haya claridad meridiana y absoluta, pero no esperemos más de unas personas que no leen, de unas personas que no analizan los proyectos de ley que se les presentan. Pero en su opinión también quiero auscultar, doctor Jiménez, lo que ha dado tanta polémica, comenzando por el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien ha cuestionado una especie de nómina paralela, y inclusive Roy Barreras fue mucho más atrevido, donde propuso en el mismo proyecto de ley que no hubiesen limitaciones en la contratación a la Registraduría Nacional del Estado Civil, es decir, que eso se volviera una verdadera feria de contratos, una verdadera feria de puestos, es decir, se volviera esto un fortín en el que quien tenga el registrador y quien tenga el Consejo Nacional Electoral sencillamente tiene el poder de escoger, el poder de elegir y el poder de designar quién será desde el presidente hasta el último de los elegidos popularmente. ¿Usted considera que efectivamente se les ha ido la mano en esta ley, creando tanto cargo que en el fondo no se va a necesitar, tanto cargo que ya estamos demostrando no es necesario, porque no hay una planta bajo las normas de carrera administrativa, bajo las condiciones de mantenerse en la registraduría, una planta amplia desde registradores para abajo, que mantengan durante todo el tiempo, no solamente electoral, sino de funcionamiento de la registraduría, esos cargos que den garantía y sobre todo le den tranquilidad de transparencia a las gentes que participan en los procesos electorales? La registraduría no es ajena, como las demás entidades del Estado, a la politiquería que nos mide en todo el país. Ella viene cambiando, hablan de modernización de la registraduría, por allá iniciando este siglo nos hablaban del PMT1, el PMT2, que es el famoso programa de modernización tecnológica. Hoy el registrador habla de la registraduría del siglo XXI. Lamentablemente las garantías de carrera de los funcionarios cada vez se pierden más. Están esperando desde el año 2000, que fue la última reestructuración, los famosos concursos. O sea que en la registraduría este año hay funcionarios que estarán cumpliendo 20 años en provisionalidad en todo el país. De la planta de cargos, que a nivel nacional es algo así como 4.000 funcionarios, más de 3.000 están en provisionalidad. O sea que hay una inestabilidad laboral de hace 20 años. Se ha pedido al Congreso de la República que reglamente, que organice, ya hay unos concursos en trámite, en curso, pero lleva más de 6, 7 años elaborándose y diseñándose, pero no han llegado a feliz término. En cuanto a la carga, yo pensaría que la registraduría se viene tercerizando mucho.
hay unos personajes, unas personas que llegan a las elecciones bajo la figura de contratación que se llama supernumerarios. Estos son en últimas los que enfrentan las elecciones, porque digamos en el Valle del Cauca con sus 42 municipios hay unos 25 municipios que son no zonificados, o sea, que son de un solo puesto de votación urbano, y esos municipios tienen un registrador municipal y para de contar, no tienen nada más. O sea, su carga, la planta de personal de esos 25 municipios es el registrador municipal. Ese registrador hace todo, completamente. Entonces, para atender elecciones en esos municipios y en todos los demás, en los grandes, en los zonificados, en los especiales, pues se contrata a unos supernumerarios. Esto es un ejército de personas, porque la contratación de eso desborda cualquier proceso administrativo desde capacitarlos. Y yo pensaría que en esa parte la institución cada vez ha perdido fuerza. Si bien entrega los resultados a tiempo, si bien hay una velocidad en cuanto a una celeridad en cuanto a la entrega de información, cada vez hay más presencia política o politiquera dentro de la institución. Entonces es necesario que se reglamente lo más pronto posible, que esos cargos pasen o a carrera o que se defina qué van a pasar con ellos. En cuanto a la creación de los nuevos cargos, no estoy de acuerdo. De hecho, hoy en día existen 2 delegados departamentales a nivel nacional en las 32 delegaciones y en el Distrito Capital. Eso es un formato pues de Frente Nacional, de liberal y conservador. Entonces, pues lamentablemente con un delegado departamental es suficiente, pero pues ahí hay un tema de figuras políticas. Van a quitarlo, va a quedar un solo delegado departamental, pero crearon 2 que son registradores excepcionales. O sea, quitan uno, pero crearon 2. Y esos 2 van a hacer uno la función electoral y el otro la función de identificación. Y el otro pues va a ser como, supongo que el jefe de jefes. Y a nivel nacional en cada departamento. Entonces, eso es irrisorio. Pero Norberto, hacia allá no tendría yo tanto problema en que no los creen. Pensaría que como muchas de las entidades del Estado requieren es en la base, el auxiliar administrativo, el técnico, el operativo real requiere un fortalecimiento. Andrés Manuel, ya saben por qué yo tengo que escuchar a Andrés Manuel en la parte estratégica definitivamente, pero hay un tema que me asusta, me preocupa mucho. Digo que lo tengo que escuchar porque Andrés Manuel es abogado de profesión, ya cerca de 20 años, imagínense, trabajando en la registraduría, registrador delegado, miembro del colegio electoral, de un grupo de amigos que son registradores, también hace parte, digamos, en Colombia y en el departamento, donde permanentemente cambian conceptos, ideas, y eso lo hace, digamos así, toda una autoridad, Andrés Manuel. Pero hay algo que me preocupa mucho, y se lo he escuchado a usted varias veces, se lo escuché a usted cuando estuvimos en el noticiero del Quindío, el programa de, allá, ¿cómo es que se llama? El Café. Café Político Tolima. Café Político del Tolima, perdón, en el Tolima. Y hay algo que me creó muchísima duda también, mire, y es la digitalización. ¿La qué? La digitalización. Yo sí pienso algo, no va a pasar en Estados Unidos, lo que se cayó fue el voto, es distinto, lo que funcionó mal, perdón, fue el voto anticipado. Aquí en Colombia no va a haber voto anticipado, eso no es, pero el voto digital sí. El voto digital en Estados Unidos y en todo el mundo funciona muy bien, ese voto no tiene duda, no tiene, pero aquí en Colombia yo con ustedes sí he escuchado una duda y no puedo hacer oídos sordos a eso, usted lo mencionaba, pero yo también pienso y digo, mire, la factura electrónica, hoy en día todos estamos metidos en ese tema de la factura electrónica, algunos le dicen en ese demonio de la factura electrónica, y hacia allá va el mundo. Resulta que esta elección del 2022 pues va a tener esa incidencia del voto mixto todavía tan fuerte, porque usted lo mencionaba, a partir del 2023 se van a implementar muchas cosas. Y paulatinamente. ¿Por qué tanta duda, hombre, que no se ha podido lograr en esa parte digital? Si nosotros la plata la manejamos, imagínense, la manejamos toda es digital, hoy en día todo el dinero se maneja a través de cuentas y eso es un modelo digital, ya dejó de ser el arrume de dineros también. La factura digital, nuestros correos, ya no son el correo físico, ya no se da, es muy raro ese correo físico, es digital. ¿Por qué tanta duda y qué se necesitaría impulsar o vigilar
para que ustedes estén tranquilos, que son los que verdaderamente saben, y sobre todo usted que hace vigilancia electoral, ¿no? Su empresa hace auditoría y vigilancia electoral. Digamos, ¿qué se necesita para poder que eso funcione? En todos los ejemplos que dice Harvey, es claro que el ciudadano tiene la auditoría inmediata, automática. Hablaste de la cuenta corriente, la cuenta de ahorros, vos te metes a tu página del banco y automáticamente tenés el control. Hoy en día haces una compra y te llega el mensaje de texto avisándote que, vea, hicieron una compra y si usted le robaron la tarjeta o le hackearon la tarjeta, usted inmediatamente va y bloquea su tarjeta y a lo mejor hasta esa compra se rechaza. Lo mismo pasa con la factura electrónica. Hay un control, un seguimiento en tiempo real y ese es uno de los grandes problemas en el escrutinio en un sistema electrónico. ¿Quién va a tener el control en tiempo real? ¿Los partidos o los auditores? O sea, hay 16, 17 partidos en Colombia, entonces 16, 17 personas por ciudad van a tener el control. Entonces va a ser muy limitado. El control al ciudadano no se le puede perder. Que yo vote por X y me aparezca ya en el conteo mi voto por X y no aparezca por Y. Esa es la duda, que se me cambie la información y que la trazabilidad yo no la pueda controlar. Andrés, esa es otra pregunta también que quedó también sentada dentro de los diferentes partidos políticos. Por ejemplo, en el voto físico, nosotros vemos a cantidad de políticos allá, candidatos en el Marisabel Urrutia, el caso de acá, esperando el escrutinio y vigilando voto a voto. Pero en el voto electrónico, digamos, ¿quién haría esa auditoría del software de la registraduría? Pues queda la pregunta. Ya, digamos que el voto electrónico cambió a voto mixto. Todavía va a existir el conteo físico. O sea, claro, la maquinita va a botar el papelito y el papelito es el que se va a contar porque el papelito lo vas a meter a la urna. Entonces, Andrés, papelito... que ese sería un seguro, ¿no? Que ese sería un seguro. Sí, es una forma de auditarlo en tiempo real porque puedo constatarlo. Entonces, lo que ya voy a confrontar es la información de la maquinita. La maquinita me votó X votos para el Y en el físico, sí aparecieron esos X votos para el Y. Listo, no pasó nada. ¿En qué va a ayudar la maquinita? En evitar el voto nulo. Porque en Colombia los estadísticos nos muestran que más del 10% de los votos en todas las elecciones son votos nulos, en todas las elecciones, de cualquier nivel. Entonces, al parecer, o hay falta de pedagogía electoral, o hay falta de conocimiento de cómo marcar, o definitivamente anulamos los votos porque no nos interesa ninguno de los candidatos. Pero con el voto, con esa parte digital se evitaría tanto voto nulo. O sea, usted en última escoge por un candidato, no va a poder escoger 2 o 3, dependiendo pues cómo esté la figura para anularlo. Eso haría un trabajo de calidad y de efectividad del voto, que es un principio universal y que se debe prevalecer. En cuanto al conteo, el escrutinio, el software, se le está autorizando a la registraduría para que compre el software. Hablamos hace un rato de la contratación, del desborde de la contratación. La registraduría siempre ha estado por encima de eso, siempre ha estado. La registraduría contrata dentro de los 90 días, dentro de los 30 días, faltando 15 días para las elecciones. Y contrata, son contratos multimillonarios. El software en cada delegación o en cada departamento es diferente por el tema de las uniones temporales. Ahorita va a haber un software único de propiedad de la registraduría, con auditoría permanente del Consejo Nacional Electoral. Es increíble e inconcebible que a esta altura la registraduría no tuviera el software de escrutinio, sino que lo contrataba con un tercero. Y pues obviamente habría que echarle la bendición que el tercero hiciera las tareas bien. Y ahí es donde le hablaba que la tercerización del proceso electoral en Colombia viene muy avanzado. La organización electoral en cabeza del Consejo Nacional Electoral o Registraduría son los dolientes del proceso, pero hace rato se dieron varias de las actividades que llevan. Y como decías tú, Harvey, el control electoral es importante. Eso hay veces, como lo decía Nicolás en el Marisabel Urrutia, eso se llena así de testigos, pero hay veces hay mucha cantidad de gente y poca calidad en cuanto a reclamaciones. Desconocemos los procedimientos, los partidos políticos invierten poco en el tema de capacitación y le parece que el testigo no hace nada, pero sí alegamos cuando se pierden los votos o no aparecen los que creemos tener. ¿Usted considera que en este momento donde los jóvenes han comenzado a asistir ya más masivamente a los procesos electorales, se hace necesario ese voto electrónico en Colombia? Es decir,
que usted pueda sufragar desde su casa con la tranquilidad del manejo tecnológico que le garantice pues esa decisión, por decir. O si por el contrario nosotros estamos todavía tan rezagados que se sigue aplicando la máxima que quien tenga la elegía, la registraduría es el que elige. El que escruta, el que elige. Yo pienso que en cuanto a tecnología, Colombia es un país avanzado en América Latina, en cuanto a cobertura y alcance de la misma, hasta velocidad en Internet. El problema, a pesar de que el alcance y la tecnología sea alto, pero no suficiente, no hay cobertura en las zonas rurales en 90-95%, y las zonas rurales influye mucho en los procesos electorales. Más allá de eso, el tema no es tecnología, no es cultura digital. Para mí el tema es transparencia, el tema es trazabilidad. Si hoy en un proceso manual donde hay chorrocientas personas cuidando una urna y mirando los votos y los cuentan y los recuentan y vuelven y los cuentan y no cuadran las cuentas, entonces imagínense en un proceso digital donde la trazabilidad no la van a poder ver sino unos pocos. El gran problema es ese, dar la confianza. Cuando la organización electoral muestre un proceso en línea, en tiempo real, donde muestre la trazabilidad y no necesariamente un ingeniero de sistema, sino cualquier ciudadano pueda ver el avance real de la votación, podemos generar ese cambio. Harvey lo decía, las elecciones en Estados Unidos, el gran problema fue el voto por correo. El electrónico no es problema, pero a pesar de eso, el voto electrónico en muchos países ha generado duda, ha generado complicaciones. Nuestro país elige en un solo día, por ejemplo, las elecciones locales son 1.102 municipios, o sea, son 1.102 figuras y tarjetas electorales diferentes en juego al mismo tiempo. O sea, no es una sola pantalla, no es una sola información. Entonces, eso todavía falta que vayamos progresándolo en la medida que nos da el tiempo. Permítame despedirlo y decirle también muchísimas gracias, hombre, por dedicar su tiempo. Todavía siento, en esa pregunta que hizo Norberto, todavía siento una duda muy grande, que en quien tenga el botón, ahora sí que es cierto que es un teclado nomás y un botón, Dios mío, que nos cojan confesados. Eso es como el botón rojo de los Estados Unidos, mi querido Harvey. Que nos cojan confesados, porque esto está 54 minutos. Gracias a Harvey Restrepo, Norberto Tascón, profesor Fabio Orejuela, que nos ha acompañado también,